emocionantes son los nuevos inicios y este 2025 es el año en el que te vas a reinventar, reenfocar y a estar en tu mejor versión. Y no lo digo solamente por decirlo, si sigues estos pasos que te voy a mencionar en el video, te aseguro que vas a tener el mejor año hasta ahora. Hola bellas, un feliz año. Bienvenidas de nuevo a este espacio. Yo soy Danice y aquí compartimos todo lo relacionado con desarrollo personal y energía femenina. Si uno de tus propósitos este año es estar en tu mejor versión, has llegado al sitio correcto. Suscríbete ahora mismo y vamos a empezar. Durante muchos años yo ponía metas cada 1 de enero y cuando llegaba febrero, adiós metas. Pero en los últimos años algo ha cambiado. ¿Y sabes por qué? Porque empecé a transformar mi mentalidad. Y poco a poco, casi todo lo que he puesto en mis tableros de visión se ha ido cumpliendo. Y hoy quiero compartir contigo la clave para que tu 2025 sea tu año más exitoso hasta ahora. Quédate hasta el final. Vamos con el punto número 1 y es aprovecha este nuevo comienzo. 2025 apenas ha iniciado y si todavía no te has tomado el tiempo de sentarte a pensar qué es lo que realmente quieres este año, cuáles son tus metas, tus sueños, cómo te quieres ver el 31 de diciembre de este año, este es el momento perfecto. Y no importa lo que haya pasado en el 2024, si hubo tropiezos, si hubo proyectos que no se dieron, cambios inesperados, vamos a dejar toda esa negatividad o todas esas cosas las vamos a dejar en el pasado y vamos a iniciar el 2025 con una nueva energía. Y empezar de nuevo no significa reinventarte por completo, sino dar un paso cada día hacia tu mejor versión. Y déjame decirte, la autoconfianza es poderosísima en este proceso. Yo durante muchos años tuve mi seguridad por el piso, especialmente cuando llegué aquí a Australia hace un poco más de 6 años a aprender inglés. Duré muchos meses e incluso yo creo que años luchando con mis propios temores porque me daba pena hablar el idioma, me daba miedo que la gente me rechazara, me criticara. Pero ¿saben qué? Había algo en mi interior que decía que yo iba a poder hacerlo. Y les cuento que hoy en día soy profesora de inglés en un college aquí en Australia. Entonces, yo soy una convencida de que cuando transformamos nuestra mentalidad, grandes cosas se dan. Bella, cree en ti misma, afírmalo, convéncete de que eres capaz de lograr lo que tú quieras. Y si es así, déjalo en los comentarios. Yo creo en mí misma, reclámalo. Como dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Vamos con el punto número 2 y es convierte tu pasado en lecciones poderosas. A veces creemos que solamente tenemos que sentarnos a escribir una lista ilimitada de metas, pero lo que yo te sugiero el día de hoy es que primero te sientes y mires atrás. ¿Cuáles fueron esos fracasos que podríamos decir, cosas que quizás no funcionaron como nosotros lo esperábamos? Y reflexiona sobre esos tropiezos que quizás tuviste en 2024 antes de ponerte a escribir todas las metas de este 2025. ¿Por qué es importante esto? Porque escribir las cosas es mucho más poderoso que dejar simplemente las ideas volando en nuestra mente. ¿Sabes cuántos pensamientos tenemos al día? Miles. Así que toma ya mismo un lápiz y papel o en tu celular o en tu computador y te invito a que reflexiones acerca de estas 2 preguntas. La pregunta número 1 es, ¿qué momentos te hicieron sentir orgullosa en 2024? Y la segunda pregunta es, ¿qué hábitos te detuvieron
en 2024. Quiero que reflexiones acerca de esas dos preguntas y una vez lo hayas hecho, el pasado queda atrás y empezamos de nuevo este 2025 frescas, renovadas y con una nueva mentalidad. Les voy a compartir algo muy personal aquí y es que en el 2024 empecé con algunos problemas de salud que venía trayendo de años anteriores. Me habían diagnosticado hipotiroidismo, tenía un dolor constante en mi tiroides debido al hipotiroidismo, tiroiditis, problemas intestinales, cada vez que comía algo me inflamaba, mejor dicho, ustedes no se imaginan los años tan difíciles que tuve antes, pero en 2024 decidí empezar con una nueva mentalidad, decidí empezar súper motivada, creé mi tablero de visión, de hecho lo hice aquí con ustedes porque el año pasado empecé a compartir videos y a pesar de que al principio tenía días difíciles en los que todavía el dolor persistía en mi garganta y aún así tenía que ir a clase, yo soy profesora y aún con el dolor en mi garganta tenía que dar la clase. No sé cómo hice para pasar durante esa etapa, yo creo que fue definitivamente la bondad de Dios en mi vida y por supuesto también el coraje que Él nos da para que seamos fuertes en las diferentes situaciones. Afortunadamente desde hace más o menos 6 meses he estado teniendo un balance entre mi vida laboral y mi vida personal y bueno, pues hoy me siento súper agradecida con Dios porque mi salud poco a poco se fue restaurando el año pasado, con mucho amor, con mucha paciencia. El dolor de mi garganta desapareció por completo, mi sistema digestivo se ha ido restaurando de una manera hermosísima y de verdad que esto ha sido como una gran lección en mi vida. Y te cuento esto porque muchas veces es fácil centrarnos en todo lo negativo que pudo haber pasado el año anterior, pero también es importante tomarnos un momento para agradecer por esas pequeñas cosas o por esas grandes cosas que nos pasaron y que hacen que estemos aquí en este nuevo año viendo este video con la certeza de que queremos algo mejor para este 2025. Y bueno, yo el año pasado, en medio de mis dificultades de salud, decidí empezar este espacio porque me di cuenta que cuando enseño un poco de lo que yo sé, eso me da muchísima felicidad, me llena definitivamente. Muchas veces cuando estamos teniendo momentos difíciles solo nos enfocamos en nosotros, pero tal vez podemos encontrar salidas cuando dejamos de enfocarnos solamente en nosotros y empezamos a ayudar a otros. Vamos con el punto número 3 y es construye hábitos, no solo metas. Y como dicen por ahí, las metas son el destino, pero los hábitos son el camino. Y es que muchas veces cuando no acompañamos nuestras metas de hábitos accionables, eso lo que va a hacer es que nos olvidemos a mitad de camino de eso que tanto queríamos lograr. Entonces la invitación aquí es para que debajo de cada meta que tengas escribas 1 o 2 hábitos que te van a permitir llegar a esa meta. Por ejemplo, si una de tus metas es ahorrar cierta cantidad de dinero este año, lo que vas a hacer es poner un hábito. Semanalmente voy a tener un rastreador de gastos. O si quieres bajar de peso, un hábito accionable sería mover el cuerpo todos los días, así sea por 10 minutos. Lo importante aquí es la constancia, que no lo hagamos solamente por un mes y luego nos olvidemos por completo, sino que realmente sea algo que podamos llevar en el tiempo. Y aquí te recomiendo algo práctico. Escribe inicialmente de 10 a 20 metas. No te satures con una lista de 100 metas que al final cuando la veas como que quieras es huirle a todo lo que escribiste. A mí personalmente me pasa eso. Si yo tengo una lista muy larga de cosas que tengo que hacer, como que al final cierro el cuaderno y no hago absolutamente nada. Entonces yo prefiero poner
pocas metas, pero que realmente yo me sienta comprometida en hacerlas. Vamos con el punto número 4 y es diseña tu tablero de visión. Y esta es la parte más divertida. Si todavía no has creado tu tablero de visión, te invito a que visualices en este momento cómo te quieres ver al final del año. Pregúntate, ¿cuáles son esos sueños que te gustaría hacer realidad este año? Hazlo con lujo de detalles. Tener un tablero de visión es lo que te va a ayudar a enfocar tu mente, porque cuando no tenemos una guía hacia dónde queremos ir, la mente simplemente se dispersa. A mí personalmente me encanta hacer mi tablero de visión con recortes de revistas, me tomo el tiempo para mirar cada detalle de lo que quiero para inspirarme. Para mí, al final, cuando termino de hacer un tablero de visión, es como si hubiera terminado de hacer una obra de arte. Pero tú lo puedes hacer también de una forma más fácil. Puedes ir a internet, bajar las fotos que tú quieras, las imprimes y las recortas. O incluso los puedes hacer también, he escuchado, con aplicaciones que bajas las fotos y los tienes ahí en tu celular para que los visualices. Yo personalmente tengo mi tablero de visión en mi habitación, al frente de mi cama, que lo primero que vea cuando me levante sea ese tablero de visión. Lo importante es que lo puedas visualizar a diario. La diferencia entre solo sobrevivir en la vida y prosperar está en la intencionalidad. Entonces, en este momento, escribe qué es lo que realmente quiero este 2025. Si ya hiciste tu tablero de visión, ¿cuál es la intencionalidad detrás de cada foto, detrás de cada imagen? Algo importante que descubrí es que antes ponía en mis tableros de visión imágenes de cosas que me parecían lindas, pero en realidad no había una intencionalidad. Este año fui bastante intencional con cada imagen que puse en mi tablero de visión. Realmente tuve que preguntarme, ¿cuál es mi propósito en la vida? Porque cuando vivimos con propósito, esa va a ser como la lucecita que nos va alumbrando el camino. Entonces te invito a que reflexiones, a que interiorices y te preguntes, ¿qué es eso que a ti te da propósito? A mí personalmente me da propósito estar en mi mejor versión y sobre todo ayudar a todas las personas a las que pueda afectar de manera positiva. Y yo creo firmemente que cuando tus metas y tus sueños no solamente se enfocan en tu bienestar, sino que también de cierta manera impacta positivamente a otras personas, esos sueños y esas metas se van a hacer realidad. Bella, si te está gustando el video, dale like, es una forma súper sencilla de apoyar el canal y de ayudarme a mí a seguir trayendo contenido que te inspire. Y vamos con el punto número 5 y es sal de tu zona de confort. Esa zona en la que nos sentimos cómodos, en la que nos sentimos bien, pero ahí no crece absolutamente nada. Créanme que cuando nos arriesgamos a ir por eso que queremos, así tengamos que hacer cosas que de pronto al principio no nos hagan sentir muy bien, por ejemplo, unirnos a una comunidad, empezar un nuevo proyecto, ejercitarte, todos esos nuevos comienzos o todos esos nuevos proyectos que quieres lograr este año están más allá de tu miedo, están más allá de tu zona de confort. El crecimiento solo sucede cuando te enfrentas a esa incomodidad y tú eres mucho más capaz de lo que tú crees. Pregúntate, ¿cuáles son algunas formas en las que puedo salir de mi zona de confort? En mi caso, empezar a enseñar inglés fue un reto bastante grande y sobre todo para una persona que había sufrido tanto para hablar el idioma y especialmente porque muchas veces nosotros mismos somos nuestro principal juez, el que está ahí para apuntar todos los errores que cometemos. Y yo recuerdo que estaba en mi zona de confort enseñando español, que de hecho es algo que amo con todo mi ser, pero
pero a nivel profesional yo sabía que si quería seguir creciendo en este país a nivel laboral, tenía que arriesgarme a dar clases de inglés, a enseñar inglés. Y pues de una situación desafortunada en ese momento pasé de dar clases de español a dar clases de inglés. Y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Por supuesto que es retador, pero de eso se trata, de seguir aprendiendo y creciendo. Cada vez que uno va subiendo como un escalón va apareciendo algo más, ¿no? Pero eso es lo lindo de la vida, que en este proceso de crecimiento, cada vez que aparece algo más, vamos a tener la oportunidad de seguir expandiéndonos. Y aquí es donde es importante seguir la regla del 1%. ¿De qué se trata esta regla? Se trata de no querer hacer todo perfecto desde el primer día, sino empezar a mejorar poco a poco. Si por ejemplo no te gusta hacer ejercicio pero quieres bajar de peso, puedes empezar con una caminata de 10 minutos todos los días. Entonces ya cuando lograste una semana con tus 10 minutos, puedes subirle a 20 minutos. Ese será tu 1%. Es ir mejorando en pequeñas cantidades, pero consistentemente. Así que enfócate en lo que puedes hacer hoy y te aseguro que esas grandes victorias van a llegar. Vamos con el punto número 6 y es: cuida tu energía. La energía es el combustible que necesitas para cumplir tus metas. Entonces, dale prioridad a todo aquello que te da energía, como por ejemplo el sueño. El sueño no es un lujo, el sueño es una necesidad. Entonces asegúrate de dormir de 7 a 8 horas diarias. Mover el cuerpo todos los días no es solamente un tema físico, también eso te ayuda a tener claridad mental. Entonces eso también debe ser prioridad en tu vida. Cuidar de nuestra energía también significa ser selectivos con las personas con las que nos rodeamos. ¿No les ha pasado que cuando hablan con ciertas personas ustedes se sienten cansados después de que terminan la conversación y que cuando hablan con otras personas ustedes se sienten como felices, motivados? Entonces ten cuidado con el tipo de personas con las que te rodeas. No es necesario que le digas sí todo el tiempo a todas las personas que quieren estar contigo. Realmente debes pensar en tu energía como algo limitado, porque lo es. Tomas el tiempo para invertir en ti, tomas el tiempo para tener días de autocuidado, para orar, para meditar, para conectar con la naturaleza. Es importante que priorices cuidar tu energía. Y vamos con el punto número 7. Tu mentalidad es tu superpoder. Y muy seguramente has escuchado que los pensamientos crean tu realidad. Y es tan sencillo que tanto si crees que estás atrapada en la vida o que si todo lo tienes que hacer porque te toca, así vas a seguir sintiéndote, porque es de la forma en la que te has programado. Pero si lo manejas de una forma diferente, como tengo la oportunidad de trabajar, tengo la oportunidad de ejercitarme, tengo la oportunidad de tomarme un descanso también. La vida se trata de perspectiva y necesitas tener la perspectiva de que todo está trabajando a tu favor y no en tu contra. Eso va a transformar tu vida. Empieza a implementar ese pensamiento o esa afirmación: la vida trabaja en mi favor. Y rodearte de personas que estén alineadas con tu propósito es importantísimo aquí, porque las personas que te rodean tienen un impacto enorme en tu vida. Así que si quieres rodearte de mujeres soñadoras, emprendedoras, con mentalidad de éxito, te invito a unirte a una comunidad de la cual hago parte, a un grupo de mujeres que tienen un enfoque en el autocuidado maravilloso. Deja en los comentarios la palabra comunidad y te cuento más. Y vamos con el punto número 8 y es: define el éxito en tus propios términos. Bella, deja de permitir que la sociedad determine qué es el éxito para ti.
Si para ti éxito es tener tiempo para estar con tu familia, es tener tiempo para cuidar de tu salud, si para ti éxito es tener la posibilidad de viajar, de tener vacaciones, eso es lo realmente importante. No dejen que las personas que ven en redes sociales, que creen que tienen la vida perfecta y el cuerpo perfecto, definan el éxito para ustedes. Es tan importante definir el éxito en nuestros propios términos, porque muchas veces es tan fácil entrar a redes sociales y ver que de pronto otras personas están avanzando más rápido, que otras personas tienen ciertas cosas que nosotros queremos y eso nos hace sentir mal. Pero a mí lo que me hace tener como los pies en la tierra es saber de dónde vengo yo, que soy una niña que a los 8 años tuvo que emigrar del campo colombiano a la ciudad, a Bogotá, porque sus papás agricultores fueron afectados por el fenómeno del niño y perdieron todas las cosechas y tuvieron que emigrar sin absolutamente nada y empezar de cero. Y esa niña de 8 años que llegó a la ciudad, soñaba con grandes cosas, soñaba con un futuro maravilloso. Y hoy en día, la vida que yo tengo, el sitio en el que yo vivo, gracias a Dios, lo que hoy tengo es lo que esa niña de 8 años soñaba. Entonces, si yo me pongo a comparar mi vida y mis propias experiencias con las experiencias de otras personas, quizás viviría abrumada pensando que me falta mucho para ser exitosa. Pero en mis términos, ser exitosa es tener una estabilidad económica, es tener a mi familia bien, es poder trabajar en lo que a mí me gusta, es tener un propósito en mi vida. Eso es éxito para mí. Entonces, quiero que tú también te sientes y definas qué es el éxito en tus propios términos. Y vamos con el punto número 9, celebra tu camino. Y sí, cuando tienes esas pequeñas victorias es necesario que te aplaudas, que te abraces, que te beses, porque de eso se trata, de ir avanzando de a poquitos. No es necesario ver el fruto final para sentirnos orgullosos. Sintámonos orgullosos cada día que lo intentamos, sintámonos orgullosos cada vez que nos volvemos a levantar y nos volvemos a reinventar. Si ayer no fuiste al gimnasio y uno de los propósitos de este año era ir todos los días al gimnasio, no importa, hoy es un nuevo día, hoy puedes volver a empezar. No necesitas esperar hasta el final del 2025 para celebrar tus victorias. ¿Pudiste mantener un hábito? Celébralo. ¿Pudiste leerte el primer libro del año? Celébralo. Es tan importante celebrar esos pequeños logros porque muchas veces somos las primeras en juzgarnos, pero nos cuesta ser nuestras animadoras, ¿cierto? Entonces de ahora en adelante vamos a ser nuestras propias porristas. Vamos a ser las que estemos ahí con los pompones bailando y saltando cada vez que logremos algo por más pequeño que sea. Y vamos con el último punto. Invierte en ti en este 2025. Invierte en tu mentalidad, invierte en tu bienestar, invierte en todo lo que te haga bien. Tómate el tiempo para leer, tómate el tiempo para aprender una nueva habilidad, un nuevo deporte. Tómate el tiempo para ver un video que te inspire. Tú eres tu mejor inversión. Entonces el tiempo, el dinero, el esfuerzo que pones en ti, eso se va a multiplicar. Empieza ahora, no más tarde. No importa cuándo estés viendo este video, si en febrero, mayo, diciembre, la acción siempre superará a la perfección. Entonces no esperes más, empieza ahora mismo. Gracias por llegar hasta el final, te envío un beso y nos vemos en el próximo video.